Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Noche de lluvia aquí en San José, Costa Rica. Damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de llegar a cada uno de sus hogares, a sus lugares de trabajo, en la comodidad donde usted se encuentre en este momento. Esperamos en la próxima hora bendecirle a través de este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Nuestro compromiso con usted, lunes, miércoles, viernes y domingo, de 8 a 9 de la noche. Es una palabra fresca del cielo a través de las Sagradas Escrituras para bendecirlo, para animarlo, para edificarlo. Le saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Hoy lunes, estamos todos los lunes hablando de la persona más importante en su vida y en mi vida, y es la persona del Señor Jesús. Hablemos de Jesús. 250 acontecimientos en la vida de nuestro Señor y Salvador, desde las profecías mesiánicas que anunciaban su primera venida hasta su ascensión al cielo. Hoy es una noche de palabra donde esperamos bendecirle. Pero antes de iniciar este tema, vamos a orar. Una vez más agradecemos, Señor, tu presencia en medio nuestro. Estamos reunidos con el propósito de aprender de tu palabra, de edificarnos, de alimentarnos, Señor, a través de las Escrituras. Abre nuestros corazones de todos aquellos que nos estén viendo o escuchando. También que tu Santo Espíritu en esta noche sea el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo que estamos emitiendo en directo y en audio a través de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora web cristiana. Y también estamos transmitiendo a través del video por medio del perfil de Facebook de Ministros de la Palabra. Hablemos de Jesús. Acontecimiento número 54. El maestro continúa entrenando a su círculo íntimo. Recuerde usted que los 4 libros de la Biblia que nos relatan acerca de la historia de Cristo son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hemos combinado estos 4 libros en una armonía para crear una relación cronológica de la vida de Cristo en 250 acontecimientos, y esta armonía se divide en una serie de sucesos dentro de los cuales vamos a encontrar parábolas, milagros, profecías mesiánicas registradas en el Antiguo Testamento y cumplidas en el Nuevo Testamento. Así es que nos hemos preparado con todo temor y temblor para edificarlo y para bendecirlo. Acontecimiento número 54 de 250 acontecimientos que vamos a estudiar. Recuerde que esos acontecimientos están concatenados y ordenados de una manera cronológica. Estamos en este momento en el año de oposición. Jesús sabe que va a morir. Los maestros de la ley en confabulación con enemigos como los herodianos, como los saduceos, se pusieron de acuerdo para asesinar a Jesús. El maestro sabe que le queda poco menos de 18 meses para entrenar un grupo de 12 hombres que son los que van a seguir la tarea una vez que él ya no esté aquí en la tierra. Esos 12 discípulos se convertirán en apóstoles y serán los que van a llevar la palabra y engrandecerán el reino. El entrenamiento empezó hace 8 días, Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde se habla acerca del famoso Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, un discurso dado en la cumbre de un monte, el cual era para unos pocos. Sin embargo, este sermón fue escuchado
por multitudes. El acontecimiento 54 tiene que ver con una enseñanza de Jesús para sus discípulos con relación al divorcio. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, dice la palabra del Señor: también está escrito, dice Jesús, el que quiera separarse de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Esto estaba establecido en la ley mosaica. Pero yo les digo, dice Jesús, que el hombre que se divorcie de su esposa, excepto cuando ésta haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se case con ella también lo cometa. La referencia que Jesús hace acerca de la carta de divorcio la encontramos en Deuteronomio capítulo 24, versículo del 1 al 4, cuando en la ley decía que si un hombre se casa y halla a su esposa en algo indecoroso que no le agrada, puede escribir una carta en la que se declare que se ha divorciado de ella. Le dará a ella la carta y la despedirá, y en caso de que ella se case otra vez y el nuevo marido también se divorcie de ella o muera, el primer marido no podrá tomarla nuevamente porque ella está contaminada. Esto pervertiría la tierra que el Señor tu Dios te da. A simple vista, Deuteronomio capítulo 24, lo que hacía era darle una potestad al hombre, que al casarse con una mujer y determinaba que en la mujer había algo indecoroso que no le agradaba a él, porque la ley no habla de ella, la ley habla de él. Entonces, si había algo indecoroso en la mujer que al hombre no le agradaba, el hombre podía hacer una nota en la cual especificaba aquello que no le agradaba de la mujer y por tanto podía divorciarse de ella. Cuando vamos a otras versiones de la Biblia, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, o la Biblia de las Américas, o la Nueva Biblia Latinoamericana, la frase que menciona es algo reprochable. No así, por ejemplo, la traducción actual, o la Dios habla hoy, o la Reina Valera, por ejemplo, menciona más bien de algo indecente. Vean qué interesante. La Nueva Traducción Internacional, la frase que expresa en su traducción es algo indecoroso, como lo leímos en el pasaje original, pero la Reina Valera Antigua de 1569 dice alguna cosa torpe. Sin embargo, la Reina Valera Gómez del año 2010 nos habla de alguna cosa vergonzosa. Si el esposo encontraba en ella algo vergonzoso, torpe, indecoroso, reprochable o indecente, como usted quiera llamarle, podía extender esa nota y eso daba, legitimaba que el hombre se pudiera separar de ella. Sin embargo, en el contexto histórico de Jesús, esto se había convertido en un desorden total, porque le permitía al hombre que por cualquier circunstancia podía abandonar a su mujer. Si la mujer le cocinó mal, él le pidió huevos fritos y ella le hizo huevos picados, entonces no le gustaba y hacía una carta y la echaba. Si la mujer le había planchado la camisa blanca y él quería la camisa verde, entonces ya eso para él era una falta grave y por tanto el hombre podía hacer la carta y darle el divorcio. Esto se había desordenado y había perdido el sentido original de la ley mosaica. Ahora, nos cuestionamos tal vez qué pudiese haber sido en el contexto original de la confección de la ley eso indecoroso que le permitiera al hombre separarse de la mujer. Tal vez alguna impureza ritual, tal vez no poder procrear hijos, tal vez una inmodestia sexual. Sin embargo, la ley nunca, y eso tenemos que ser claros, nunca intentó justificar la práctica del divorcio, ni tampoco dice que fuera una razón válida. Lo que la ley intentaba, o el principio original de la ley mosaica, era evitar que la mujer regresara al primer marido después que su segundo matrimonio hubiese terminado. La ley está acomodada de tal manera de que si la mujer se divorcia del primer hombre y se casa con un segundo, no pudiese volver al primer hombre, porque ya ella había quedado contaminada. Esta ley también, que era una ley civil, protegía a las mujeres en esa cultura, porque ellas se convertían
en un estado de vulnerabilidad al vivir solas. Recuerde usted que a una mujer sola le quedaban solamente dos caminos: o pedir limosna o prostituirse. Sin embargo, en el contexto de Jesús, este asunto del divorcio se había desordenado de tal manera que en la cultura machista del judaísmo del año 30 después de Cristo, el hombre podía aborrecer, porque así era como textualmente se llamaba, podría aborrecer a la mujer simplemente por cualquier causa y abandonarla. Por eso es que Jesús está enseñándole a los discípulos cuál es el concepto correcto en el cual debería estar connotada esta ley. El acontecimiento 55 nos habla acerca del juramento. Recuerda que Jesús tiene muy poco tiempo y tiene que enseñar una serie de temas a sus discípulos que ellos van a tener que afrontar cuando ya se encuentren totalmente solos y tengan que hablar al respecto. Mateo capítulo 5, versículos 33 y 34 nos dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera. Este tema, hermano y hermana, del juramento, lo único para lo que ha servido es para que la gente rompa sus promesas. Es increíble cómo la gente, utilizando un lenguaje sagrado, un lenguaje ligero, un lenguaje descuidado, jura, se desgarra las vestiduras, se le salen las lágrimas. Es increíble cómo hoy la gente jura de una manera tan ligera, de una manera tan sencilla y tan simple, que eso es algo que Jesús quería que se evitara. No se debe jurar. El mismo Jesús dice: no juréis por ninguna manera. Porque si hay algo que la Biblia condena, amado hermano y hermana, es hacer votos a la ligera. Dar la palabra y no cumplirla es terrible. Jurar en vano por el nombre de Dios, mucho peor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y eso era algo que Jesús quería que sus discípulos aprendieran: el tema de no hacer votos a la ligera, de no comprometerse con algo y al final de cuentas dejarlo votado o no cumplir la palabra. Cuando vamos a Números capítulo 30 versículo 1 y 2, nos vamos a la ley mosaica. Es interesante donde encontramos que Moisés le habla a los príncipes de las tribus de Israel y les dice: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es una lástima, hermano y hermana, que hoy en día la palabra no valga absolutamente nada. Antes la palabra tenía valor. Un hombre o una mujer que empeñaba su palabra tenía muchísimo valor. Hoy tenemos definitivamente que hacernos de contratos. Hoy tenemos que definitivamente presentar testigos. Hoy tenemos que ir hasta la justicia humana para hacer valer precisamente acuerdos que se han tomado de antemano. Y es terrible, porque si nosotros siempre dijéramos la verdad, no necesitaríamos jurar. Una persona que siempre dice la verdad nunca va a tener que jurar. El mismo Jesús decía en Mateo capítulo 5 versículo 37: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si te comprometes a algo, tienes que llevarlo adelante. Y si no te comprometes, entonces mejor de una vez dejas claramente establecido cuál es tu intención sobre las cosas. Pero no se vale que digas sí y después digas no. El mismo apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 12, retoma la enseñanza de Jesús
Y el apóstol Santiago expresa: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es muy peligroso caer en condenación cuando decimos sí y es no, o decimos no y es sí. Por eso es que Jesús deja claramente establecido el peligro que existe cuando empeñamos nuestra palabra y no cumplimos. De la misma manera sucede con Él. Cuando usted se compromete con el Señor en un servicio, cuando usted compromete su vida en santidad y después falla, usted inmediatamente acarrea juicio para su vida. Por eso es muy importante que usted y yo tengamos claro que no podemos jurar, que no podemos tomar a la ligereza aquellos compromisos que hemos tomado y que luego los dejamos botados. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. El acontecimiento número 56 nos habla acerca de la venganza. Un tema muy oportuno, un tema muy pertinente, que Jesús quería que a sus hombres les quedara totalmente claro, tiene que ver con la venganza. En Mateo capítulo 5, versículo 38 al 39, Jesús dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Jesús está mencionando precisamente un concepto que también existía en la ley mosaica y tenía que ver con un castigo justo ante una falta cometida. El castigo no tenía que ser mayor a la falta ni menor a la falta, sino era un justo castigo por la falta cometida. Recordemos ustedes que anterior a la ley mosaica ya existía la ley del talión, y era aquella famosa ley donde expresaba exactamente este enunciado: ojo por ojo, diente por diente. Me matas un hijo, te mato un hijo. Me robas una gallina, entonces te tomo una gallina. Sin embargo, la ley mosaica más adelante lo que va a pretender no es tanto el retribuirse castigando a la persona por la falta cometida, sino que más bien avanza más allá en el tema del perdón, en el tema del amor al enemigo. Y eso es lo que Jesús quiere retomar en Mateo capítulo 5, 38 y 39. Porque una cosa es lo que hemos oído. Oísteis ojo por ojo y diente por diente. Pero yo Jesús, quiero darle una connotación correcta a esta ley. Y lo que yo estoy demandando es: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y es muy importante que sepamos interpretar lo que Jesús está tratando de que sus discípulos aprendan. Aquí no dice en ningún lado que si a usted le golpean en una mejilla, entonces vaya para que le peguen en la otra. Lo que Jesús está tratando de decirnos es que nosotros tenemos que asumir un comportamiento diferente al agresor. En primer lugar, para el Hijo y la hija de Dios no existe la venganza, porque el Señor claramente ha establecido: mía es la venganza, yo pagaré. El Señor nos demanda que dejemos en sus manos todas aquellas injusticias que nos hayan cometido, injurias, calumnias, maltratos, golpes, todo aquello que a usted se le ocurra y que le haya acontecido. El Señor le llama a que usted le permita a Él, que es justo, el poder resarcir o retribuir a aquellas personas que le han hecho ese daño a usted. Cuando dice poner la otra mejilla, es actuar de una manera totalmente diferente al agresor. Entonces, lo que Jesús en resumen nos está diciendo es que aquellos que nos han causado daño, lo que usted y yo tenemos que hacer es no guardar resentimiento,
amarlos, y aunque suene muy complicado y difícil, tenemos que aprender a amarlos. Recuerde usted una de las 7 frases célebres que Jesús dice en la cruz del Calvario antes de morir. Una de aquellas 7 frases fue: perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento Jesús está perdonando a todos sus agresores, a todos aquellos que lo injuriaban, a todos los que le habían maltratado, a todos aquellos que lo habían colocado en la posición en la que estaba. Ahora, hermano y hermana, esa actitud que Jesús le está pidiendo a usted y me está pidiendo a mí, tenemos totalmente claro que no es natural. Un hombre natural, una mujer carnal, no va a actuar de esta manera. Al contrario, usted sabe en lo que va a terminar. Me golpea, te golpeo. Me matas, te mato. Sin embargo, lo que Jesús nos está pidiendo es algo sobrenatural, algo que solo puede venir de parte de Dios, una fuerza divina que provenga del cielo, para que usted y yo podamos amar a los demás como Él los hace. Jesús decía: qué fácil es que amemos a aquellos que nos aman. No estamos haciendo absolutamente nada diferente. Pero yo lo que les estoy pidiendo es que más bien amen al que no los ama, que no odien a aquellos que a ustedes los odien. Por eso es que la ley mosaica hablaba que el castigo siempre tenía que ser acorde al delito, porque no era una guía para la venganza personal. Dios nunca permitirá que sus hijos e hijas se venguen por una injusticia ocurrida. Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25, establecía cuando decía: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Esa era la intención de la ley. Sin embargo, Jesús le da un vuelco, un giro de 180 grados, y nos pone en una situación sobrenatural en la cual nosotros tenemos que aprender a perdonar a aquellos que nos han dañado. Recordamos las palabras del apóstol Pedro cuando se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar yo a mi ofensor? 7 veces. Los hombres de la ley en esa época permitían que uno perdonara 3 veces a aquella persona que nos había hecho una falta. Entonces Pedrito viene y habla de 7, como quien dice: estoy dando más de la mitad y estoy quedando bien. ¿Te parece, Señor? Y Jesús le dice: tienes que perdonar hasta 70 veces 7. O sea, no hay un número específico para otorgar perdón a aquellos que nos han hecho daño. ¿Es difícil? Es difícil. Es complicado, es bien complicado, pero hermano y hermana, es un mandato del Señor Jesús. Por eso es que en la oración modelo, cuando nosotros decimos: perdona nuestras ofensas, como nosotros también hemos perdonado a aquellos que nos ofenden, usted y yo, hermano y hermana, en esa oración modelo, estamos haciendo una declaración: Señor, yo quiero que usted me perdone, y casi que estoy obligando a Dios que me perdone, porque yo he perdonado de antemano. Como yo he mostrado misericordia por otras personas, yo demando a Dios su misericordia sobre mis faltas. El problema es que yo no puedo pedirle a Dios que me perdone si yo no perdono a los demás. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado. Y no podemos mentir. Si yo no he perdonado, no puedo pedirle a Dios que me perdone. El acontecimiento número 57 está relacionado, hermano y hermana, sobre la misma línea de la que estamos hablando, porque Jesús quiere tomar un apartado con sus discípulos para hablar acerca del amor al enemigo. Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesús dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan
y os persiguen. Bastante complicado, claro que sí. Difícil de entender, por supuesto que sí. Esto, hermano y hermana, solo lo pueden entender personas que tienen el Espíritu de Dios en sus corazones. Esto solo se puede discernir de una manera espiritual. Carnal o naturalmente hablando, esto no se digiere. El hombre común no lo acepta. Entonces, cuando yo estoy orando y amando a nuestros enemigos, en lugar de buscar represalias, en lugar de buscar venganza, en lugar de sacarme el clavo, lo que estoy haciendo es venciendo el mal con el bien. Siempre hay una instrucción clara: venza el mal con el bien, no mal por mal, porque, hermano y hermana, pagar mal con mal lo que hace es acrecentar el mal. Pero cuando yo pago el mal con bien, cuando yo pongo la otra mejilla, es totalmente diferente la situación. Cambia radicalmente el clima, es totalmente diferente la reacción y la manera de ver las cosas. Por eso es que es muy importante lo que Jesús está pidiéndole a sus discípulos, y también se lo está pidiendo a usted y a mí, hermano y hermana, en esta noche, es que cada día podamos tener una mejora continua que nos lleve hacia la perfección. Los hijos de Dios y las hijas de Dios, lo que andan buscando en esta tierra es una mejora continua, es ir avanzando día a día, siendo mejores cristianos, mejores cristianas. El apóstol Pablo lo decía: yo no lo he alcanzado todo, como usted, hermano y hermana, no lo ha alcanzado, y yo mucho menos. Sin embargo, el apóstol Pablo era claro cuando decía: bueno, yo voy caminando, yo voy hacia la meta, yo voy prosiguiendo al blanco, yo todos los días estoy tratando de avanzar. En Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor nos llama a buscar la perfección día a día. Nunca la vamos a tener en un 100%, porque usted y yo sabemos que eso no existe. Vivimos constantemente luchando contra los grandes enemigos que tenemos en este mundo. Primero nuestra propia carne, también todo aquello que nos rodea, que es lo que el mundo nos ofrece, y por si fuera poco, tenemos un enemigo a la par soplándonos la nuca mañana, tarde y noche, y ese es Satanás. Por supuesto que sí. Sin embargo, usted y yo somos santos, llamados a ser santos, santos, escogidos, apartados, llamados por Dios a ser santos, a ir siendo cada día mejor, a ir buscando esa perfección sin la cual nadie podrá ver a Dios. ¿Y perfectos en qué? Pues en primer lugar, en carácter, para poder ser semejantes a Cristo. Buscar la perfección también, hermano y hermana, en la santidad, separándonos de todos aquellos valores pecaminosos del mundo, apartándonos de aquello que no nos genera ningún valor agregado y que en vez de llevarnos a Dios, nos lleva más bien hacia el lago de fuego. También es importante que vayamos buscando esa mejora continua en la madurez. Esas actitudes que marcan la diferencia en el hijo y la hija de Dios, según ese desarrollo espiritual que vamos alcanzando día a día. El apóstol Pablo le reclamaba a los corintios: no podemos seguir siendo niños espirituales, siempre tomando lechita, siempre con la chupeta. Tiene que llegar un momento en la vida del cristiano y de la cristiana que tenemos que avanzar, que tenemos que crecer, que tenemos que desarrollar para poder ir asumiendo cada día alimento más sólido y por tanto adquiriendo la madurez tan necesaria que requerimos en la vida cristiana. Pero también es muy importante mejorar en el aspecto del amor, buscando amar a los demás como Dios, hermano y hermana, nos ama a nosotros. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores: tu relación vertical, o sea, tu relación con Dios, se va a ver siempre afectada por tu relación horizontal,
o sea, tu relación con tus pares, con tus semejantes o con tus prójimos. Por tanto, si tu relación horizontal no está bien, nunca tampoco podrá estar bien tu relación vertical. No puedes decir que amas a Dios a quien no has visto si no amas a tu prójimo a quien ves todos los días. El acontecimiento número 58 de 250 acontecimientos en la vida de Jesús tiene relación con una enseñanza que Jesús quiere traerle a sus muchachos y habla acerca de dar al necesitado. Pero de eso hablaremos en este segmento próximo, después de esta muy breve pausa. Quédese con nosotros. Esta señal es de Vino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión de hoy lunes, les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por audio a través de su emisora web Vino Nuevo Radio y también en video a través de nuestro perfil de Facebook Ministros de la Palabra. Hoy, como todos los lunes, estamos hablando de Jesús. Está Jesús entrenando a esos muchachos que en poco más de un año se quedarán al frente de llevar la tarea del engrandecimiento del reino a todos aquellos lugares donde van a ser enviados como apóstoles. Mateo capítulo 5, 6 y 7 es ese bloque de entrenamiento intensivo que Jesús está desarrollando con estos 12 discípulos. Agradecemos la preferencia de usted. Estamos muy contentos, muy animados de que nos esté acompañando. Estamos viendo ahí algunos hermanos a través del Facebook Live que están reportando su sintonía. Los bendecimos y esperamos estarles edificando, esperamos estarles animando y motivando a través del estudio y de la predicación de las Sagradas Escrituras. En este su espacio, En Paz Me Acostaré, lunes, miércoles, viernes y domingo de 8 a 9 de la noche. Jesús enseña, acontecimiento número 58, Jesús enseña acerca de dar al necesitado. Mateo capítulo 6, versículo 2. Cuando pues, dice Jesús, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ellos ya tienen su recompensa. Hermano y hermana, yo creo que el pasaje es totalmente claro y es interesante cómo se explica casi solo. Porque muchas personas cuando dan, lo menos que hacen es dar de corazón. Dan simplemente para que todo el mundo los vea, los alabe, que la gente diga qué tan generoso o tan generosa es el hermanito o la hermanita. Y lo que Jesús está diciendo y está utilizando la trompeta, muy interesantemente, no suene la corneta, no suene la trompeta. ¿Qué quiere decir esto? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, porque si das con la pretensión de ser alabado, reconocido, lo único que está provocando en ti es el orgullo, el enaltecimiento y tu propia justificación. Y hermano y hermana, déjeme decirle que esa ayuda que usted dio a usted personalmente no le va a beneficiar absolutamente nada. Dios no va a mirar eso que usted hizo y
le va a dar una recompensa por esa acción, porque usted ya la recibió de antemano. ¿Cuál es la recompensa? Cuando dice, porque ya tiene su recompensa, ¿qué era lo que usted quería? Que lo alabaran, que le reconocieran, que le dijeran, qué buena vecina, qué barbaridad, cómo ayuda. Lo sube a las redes sociales cuando ayuda a alguna persona. Entonces, si lo que usted quería era esa gratificación personal, ya la recibió, pero de parte de Dios no va a recibir absolutamente nada. Y es que hay una palabra muy interesante que utiliza Jesús en Mateo capítulo 6, y es la palabra hipócrita. Hipócrita. Hipócrita es una persona que, entre otras cosas, hace buenas obras solo por la apariencia, solo para salir en la televisión, solo para la fotografía, y no lo hace por compasión, no lo hace porque tiene un verdadero espíritu de servicio, un espíritu de amor, un espíritu genuino de tratar de mejorar la situación de su prójimo. Por eso es que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús? Que tus motivos para dar tienen que ser puros, un deseo de desprenderse, un deseo de entender que el día de mañana ese necesitado que estás ayudando hoy puede ser tú. Entonces, ¿por qué no empezamos a dar sobre esa premisa? ¿Qué pasaría si yo fuese el que estoy siendo necesitado en este momento? ¿Me gustaría que me ayudaran como yo estoy ayudando hoy? Por eso el tema de la regla de oro es muy interesante, porque la regla de oro en el contexto histórico decía, yo no le hago daño a nadie para que nadie me haga daño a mí. Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Sin embargo, el sentido correcto de la regla de oro es, yo voy a tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí. Entonces, si una persona llega y me pide comida en el portón de la casa, yo le voy a dar de lo que voy a almorzar. No le voy a dar de lo que iba a botar a la basura o de aquello que ya se está dañando en el refrigerador. No, le voy a dar de mi almuerzo. ¿Por qué? Porque si fuera mi hijo el que está en el portón pidiendo comida a alguien, a mí me gustaría que a mi hijo lo trataran bien. Entonces, muy probablemente, hermano y hermana, el día de mañana yo soy el que voy a necesitar, soy el que voy a estar en carencias, soy el que voy a estar en una situación muy complicada económicamente hablando, y yo voy a desear que entonces me traten como yo estoy tratando en este momento. Usted no puede apelar a misericordia si no es misericordioso. Usted no puede apelar a que le ayuden si usted no es una persona ayudadora. Hermano y hermana, hoy estamos arriba, mañana podemos estar abajo. Y por eso, hoy más que nunca, es muy importante un corazón generoso, un espíritu dadivoso. El acontecimiento 59 tiene relación con la oración. Ahora Jesús se toma un espacio del discurso para hablar con sus discípulos acerca de la oración. Es esa íntima comunión que tiene los hijos e hijas de Dios con su Señor. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué habla Jesús de entrar a un aposento, de cerrar la puerta, de orar al Padre en secreto, para que el Padre que ve todo en secreto lo reconozca en público? Bueno, porque en el contexto histórico, los líderes religiosos empleaban la oración pública con el único fin de lograr que la gente los viera como santos. ¿Se acuerda de aquella famosa oración en el templo del fariseo y el publicano? El fariseo de pie oraba: Señor, yo te doy gracias que no soy como este publicano, que soy mejor que todos, y lo gritaba a gran voz. Sin embargo, el publicano
hincado, muy apesadumbrado, decía: Señor, sé propicio de mí, porque yo soy pecador. El publicano reconocía su condición. El fariseo lo que estaba produciendo era enaltecimiento al hacer esas oraciones públicas solamente para que la gente lo viera. Hay gente que le encanta que todos nos demos cuenta cuando ayunan. Hay gente que le fascina y publica en sus redes sociales cuando hace vigilia o cuando hace oraciones de 4 y 5 horas en su casa o cuando ha leído toda la Biblia en 6 meses. Ese tipo de cosas, hermano y hermana, no tienen ningún valor espiritual para Dios. Muchas de las cosas que haces para Dios, hazlas en secreto, en una íntima comunión con Él, porque Él lo que ve en secreto lo recompensa en público. No tiene absolutamente validez que lo pregones, que lo grites, que saques esa corneta y que lo vayas anunciando de casa en casa, simplemente para que digan que eres la mejor cristiana de la iglesia o eres el mejor cristiano del barrio. Por eso es que la esencia, cuando usted ora, no radica en lo que se dice, ni tampoco en dónde se encuentra. Lo más importante es esa íntima comunión que debes tener con Dios. Por eso es que Jesús inmediatamente se adentra a lo que usted y yo conocemos como la oración modelo. Una oración que tiene los aspectos básicos y mínimos que toda oración debería tener. Y Jesús empieza diciendo, Mateo capítulo 6, versículo 9, ustedes oren así. Jesús deja una oración como un parámetro, como un protocolo de oración en el cual nos deberíamos guiar y que tiene todos los elementos básicos y mínimos de una oración a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué empezar la oración de esta manera? Porque muchas veces cuando oramos, hermana y hermana, nuestras oraciones empiezan pidiéndole a Dios como haciéndole la carta para Navidad. Señor, buenas noches, te pido que me des esto, sabes que necesito lo otro, ocupo allí, necesito allá, me hace falta tal cosa. Muchas oraciones empiezan de esta manera. Qué importante ver la oración de Nehemías, qué importante ver la oración de Daniel. Oraciones que primero que nada reconocen la majestuosidad y la santidad de Dios y también lo reconocen como un Dios lleno de amor por usted y por mí. Por eso es que las oraciones antes de pedir tienen que ser oraciones que reconozcan el Dios majestuoso, el Dios santo, el Dios que está lleno de amor. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado siempre. Hay un reconocimiento cuando yo empiezo a orar de esta manera, reconociendo a Dios como el Señor de todas las cosas, como el Creador de todo, como el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente que todo lo sabe. Reconocerle al Señor su grandeza. Así debería empezar mi oración y su oración cuando nos presentamos delante de Él. Pero también la oración modelo continúa cuando Jesús dice en Mateo capítulo 6 versículo 10, venga tu reino y cúmplase en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. Vean qué hermoso. El reino de Dios, hermano y hermana, está presente en el reinado de Cristo, en el corazón de cada creyente. Y por eso es que usted y yo lo que hacemos es pedirle a Dios que el propósito perfecto de Dios se cumpla en este mundo y también en el más allá. Señor, que se cumpla tu voluntad aquí en la tierra como se cumple en el cielo, así como reinas en mi corazón. Así pedimos ese propósito perfecto que se cumpla también en toda la humanidad. Mateo capítulo 6 versículo 11, Jesús continúa en esta oración modelo que les está enseñando a sus muchachos,
Y hay un tercer apartado muy importante, porque ahora sí nos adentramos a pedirle al Señor conforme a su voluntad, cuando le decimos: danos hoy los alimentos que necesitamos. Hermano y hermana, un problema que nosotros tenemos al pedir es que venimos delante del Señor a solicitarle cosas que están lejos de ser necesidades primarias en nuestras vidas. Muchos le piden a Dios cosas que no necesitan. Y vean qué importante lo que Jesús nos enseña cuando tenemos que orar por algo que requerimos. Danos hoy los alimentos que necesitamos. No me des, Señor, nada de lo que yo no necesite. No me des nada que me aparte de ti. Por eso es importante, cuando hacemos esta oración, usted y yo confiamos en que Dios cada día nos va a proporcionar lo que Él sí sabe que nosotros necesitamos. Y le damos gracias a Dios que aunque usted y yo nos equivoquemos en pedir, Dios nunca se va a equivocar en darnos. Es muy importante. Pedimos y no recibimos, dice Santiago, porque pedimos mal. Porque muchas veces lo que le pedimos a Dios es para nuestros deleites, es para nuestras propias pasiones. Muchas veces estamos tan errados al pedir que ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos pidiendo para perdernos en condenación. Por eso es muy importante que cuando le pidamos a Dios sepamos qué pedir y también cómo pedir. Y perdona, Mateo capítulo 6 versículo 12, y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Cuando no perdonamos a otras personas, hermano y hermana, estamos negando lo que tenemos en común como pecadores que necesitan el perdón de Dios. Si yo no perdono a otros, tristemente, hermano y hermana, estoy negando aquello que tenemos en común. Yo no le puedo pedir a Dios que me perdone si yo no tengo también la clara intención de perdonar a aquellos que me hayan dañado. Mateo capítulo 5 versículo 13, Jesús va terminando su oración y dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Pedimos a Dios, hermano y hermana, que nos permita reconocer la tentación, que nos dé fuerzas suficientes para enfrentarlas y que también podamos seguir por la senda de Dios. Recuerde que existen las pruebas y las tentaciones. Ya nos referimos en un mensaje anterior, que usted puede verlo en nuestra carpeta de videos, acerca de las pruebas y las tentaciones. Las pruebas vienen de Dios. ¿Y por qué son importantes? Para saber de qué estamos hechos, usted y yo, como hijos e hijas de Dios. Tenemos que ser probados por el fuego, y una vez que hayamos soportado la prueba, el Señor nos va a bendecir grandemente. Pero las tentaciones, eso sí viene de Satanás, y también son permitidas por Dios para ver hasta dónde podemos resistir. Es muy importante que entendamos que la oración modelo lo que nos está diciendo es: no permitas que cedamos ante la tentación. Le estamos pidiendo al Señor desde ya que nos rescate del maligno cuando venga la tentación, porque así como tenemos entrada, así podemos tener también la salida, y nunca seremos más tentados, más allá de lo que usted y yo podamos soportar. Y eso tenemos que tenerlo totalmente claro, pero no lo podremos hacer si no venimos delante del Señor y nos humillamos delante de Él y pedimos que nos ayude. Mateo capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Hay un mandato y una promesa. El mandamiento es someterse a Dios, porque la única manera de poder resistir al diablo y que el diablo huya es sometiéndonos a Dios, de la misma manera que Jesús lo hace en Mateo capítulo 4, allá en las tentaciones que recibe de parte de Satanás en el desierto. Cuando Satanás quiso volcarlo, quiso traerlo hacia su grupo, Jesús le dijo: no, Señor,
Solo al Señor adorarás, solo a Él servirás. Es muy importante, y Jesús solo lo pudo decir no porque era el Hijo de Dios, sino más importante aún, era porque estaba en una íntima comunión con su Señor, y era la única manera de poder resistir esas tentaciones. No permita, Señor, que cedamos ante la tentación. Ese tiene que ser una oración suya y mía todos los días. Señor, no permitas que caigamos, sino te pedimos que nos rescates del maligno. El acontecimiento número 60 tiene que ver con el ayuno. Jesús quería que sus muchachos comprendieran la enseñanza correcta del ayuno. Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18. Jesús le dice a sus discípulos: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar en público. Volvemos al mismo punto de partida. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando hacemos vigilia, cuando hacemos cosas supuestamente para Dios y las hacemos notoria ante los demás, hermano y hermana, no vamos a tener, espiritualmente hablando, ningún beneficio. Vea lo que Jesús está diciendo. Si usted ha determinado un espacio de tiempo para no ingerir alimento, y asimismo en ese espacio de tiempo entrar en una íntima comunión con Dios, perfecto, hágalo, excelente. Pero hermano y hermana, unja su cabeza, lávese la carita, no haga cara de hambre, no haga cara pálida de que lleva de que está ayunando no sé cuántos días para que todo el mundo lo sepa. Ahí se pierde la intención original de aquello que estabas haciendo. ¿Por qué? Porque los fariseos, en el contexto histórico, ayunaban voluntariamente 2 veces por semana. Ya estaba establecido. E interesantemente lo hacían con el único objetivo de impresionar a todos aquellos que estaban a su alrededor con su santidad. Eso era lo que hacían. Pregonaban que ayunaban, que lo hacían 2 veces por semana. ¿Para qué? Para que todos aquellos lo vieran y fueran impresionados por la clase de hombres que eran, lo justo, lo bueno, los santos. Jesús no condena el ayuno en ninguna manera. Lo que Jesús está condenando, hermano y hermana, es la hipocresía de ayunar con el fin de ganar aprobación de la gente. Eso sí está mal. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo que no debemos hacer. Todo aquello que hagamos para Dios, hermano y hermana, hagámoslo de corazón. Y si usted quiere recibir recompensa, que esa recompensa venga de Dios. No necesitamos pregonar a los 4 vientos, si oramos, si ayunamos, si ayudamos a otra persona. Hay cosas que se hacen en secreto, que solo Dios conoce, y Él es el que juzga las intenciones del corazón, y Él sabrá darnos a cada uno conforme a esa intención verdadera y pura que hay en nosotros. Y Jesús quería que sus discípulos aprendieran acerca de esto. De hoy en 8 días vamos a continuar con este entrenamiento a esos muchachos que indirectamente, hermano y hermana, nos está entrenando también a usted y a mí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más por la oportunidad. Gracias, Señor, porque nos has traído una noche más para estudiar tu palabra. Gracias por la bendición de poder acercarnos a ti, de también entrenarnos, Señor, nosotros a través de tu palabra. Eso que le enseñaste a tus discípulos es también para nosotros, para que nosotros lo podamos atesorar y lo podamos aplicar. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y en ella siempre encontramos algo positivo que nos ayuda a ser mejores cristianos y mejores cristianas. Una mejora continua, buscando siempre cómo agradarte y cómo llegar a la meta, buscando cada día la santidad y la perfección, Señor. Gracias por tu palabra. Bendigo a todos los hermanos que nos han escuchado y nos han visto en esta noche, que hasta ellos llegue
tu paz, tu amor, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Quédese con nosotros, amado hermano y hermana, en esta su emisora web Vino Nuevo Radio. Del próximo miércoles, este miércoles que viene, si Dios lo permite, tenemos un tema muy interesante. Vamos a irnos al libro de Esdras. Vamos a hablar acerca de Esdras, el personaje, y vamos a ver el compromiso que tenía Esdras de agradar a Dios. Hemos titulado el tema Un compromiso personal de vivir para Dios. Si usted quiere comprometerse con Dios para vivir de una manera personal y efectiva para Él, si usted de verdad quiere agradar a Dios a través de un compromiso serio y restricto, agradándolo, sirviéndolo, bendiciendo a su prójimo, el próximo miércoles hay una palabra para usted que le va a bendecir y le va a ayudar a encauzar ese esfuerzo y ese compromiso que usted tiene para el Señor. Próximo miércoles, si Dios lo permite. En paz me acostaré. Yo le bendigo a usted, hermano y hermana, en esta noche, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.